Buenas tardes, mi nombre es Windy Paola Vegas Marimón, soy estudiante del curso Física Electrónica del grupo 9. Conceptos teóricos: código binario compuesto con puertas lógicas, más términos, mini términos, tabla de verdad y pregunta problematizadora. El primer concepto: código binario. Es un código de programación que está binario, es decir, en 0 y en 1. En informática, el código binario se utiliza con diversos métodos de codificación de datos, tales como cadenas de caracteres o cadenas de bits. Por otro lado, el sistema binario es la forma de realizar operaciones con 0 o 1. Un ejemplo sería la utilización de este sistema en el código AESIS, utilizando tan solo 7 dígitos y 2 estados, el 0 y el 1. Función. Los ordenadores saben interpretar bits y bytes. Un bit equivale a un estado del código que puede corresponder bien a unos o a 0. De aquí procede su nombre, ya que hace referencia a binaries y dígitos, es decir, dígitos binarios o cifras binarias. En cambio, un byte es igual a 8 bits. En otras palabras, los ordenadores no son más que calculadoras que trabajan con estas unidades, realizando cálculos. Cuando queremos calcular algo, convertimos números decimales a sistemas binarios. El siguiente concepto: compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales, con la que otorgan señales de voltaje como resultado o salida de forma booleana. Esta se obtiene por operaciones lógicas binarias, sumas y multiplicación. Dichas compuertas son AND, OR, NOT, AND, NOR, XOR, XNOR. Además, se puede conectar entre sí para obtener nuevas funciones. Aquí podemos ver con los ejemplos de donde están las compuertas. Vemos aquí el OR, está el AND y las demás. Siguiente concepto: más términos, mini términos. Más términos. Los más términos son una expresión dual de los mini términos. En vez de usar operaciones AND, utiliza operaciones OR y procede de forma similar. Por ejemplo, las siguientes son más términos. A más B, la B tiene una comilla, más C. Aquí está A con comilla más B más C. Aquí tengo un concepto de más término para llegar al concepto de mini término. Un más término es una expresión lógica de n variable que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Para una función booleana de n variable x1, xn, un producto booleano en el que cada una de las n variables aparece una sola vez, negada o sin negar. Esto se le conoce como mini término. Un ejemplo del mini término es ABC, AB, comilla C, ABC, comilla. Son ejemplos de mini términos para una función booleana con las tres variables A, B y C. Aquí podemos ver un ejemplo de los más términos y mini términos. El complemento de un mini término es respectivo a un más término. Esto puede ser fácilmente verificado usando la ley de Morgan. Por ejemplo, M1,
comilla igual a M1. Aquí vemos A comilla, B comilla va a ser igual a A más B comilla. Aquí podemos ver unos ejemplos de las funciones en X y en Y de los minitérminos y más términos. Último concepto, tabla de verdad. Una tabla de verdad muestra cómo responde la salida de un circuito lógico a las varias combinaciones en la entrada, utilizando la lógica 1 para verdad y lógica 0 para falso. A la izquierda se enumeran todas las permutaciones de la entrada y a la derecha se muestran las salidas del circuito. La salida deseada se puede lograr mediante una combinación de puertos lógicos. Abajo se muestra una tabla de verdad de 2 entradas, pero puede extenderse a cualquier número de ellas. La columna de entrada se construye normalmente en el orden de coteo binario con un número de bits igual al número de entradas. Aquí podemos ver un ejemplo de una tabla de verdad donde está la entrada que está conformada por A, B, C y D, donde también podemos ver aquí estas combinaciones y está 0 que recordamos que es falso y 1 que es verdadero. Y vemos aquí la salida que representa en Y. Por último, pregunta problematizadora. ¿Cuál es la base y la raíz de un sistema de numeración hexadecimal? El sistema hexadecimal es, por lo tanto, un sistema numeracional posicional que tiene como base el 16. Esto quiere decir que el sistema hexadecimal utiliza 16 dígitos diferentes. En otras palabras, hay 16 dígitos frente a dos sistemas binarios, 1 y 0, o los 10 del sistema decimal, del 0 al 9. Este sistema de base 10 se llama hexadecimal. Palabra compuesta en griego es igual a 6. Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema numeral hexadecimal. Estas son las referencias bibliográficas y esto fue todo. Muchas gracias.